La neblina del amanecer cubría las calles empedradas de San Miguel del Rosario como un sudario gris. Era octubre de 1978, y en este pueblo olvidado del interior de Jalisco, México, las campanas de la iglesia apenas rompían el silencio que envolvía las casas de adobe y las tiendas cerradas. Doña Refugio caminaba despacio hacia el mercado, arrastrando sus zapatos gastados sobre las piedras húmedas, cuando escuchó el llanto. No era un llanto cualquiera. Era el gemido desgarrador de una mujer que había perdido algo más que la esperanza. Venía de la casa de los Morales, esa construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado que alguna vez fue la más elegante del pueblo, pero que ahora lucía ventanas cerradas y pintura descascarada. Refugio apretó el rebozo contra su pecho y aceleró el paso, porque en San Miguel del Rosario, cuando una mujer lloraba así, era mejor no hacer preguntas. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas historias que necesitan ser contadas. Magdalena Morales había desaparecido 3 días atrás. Su esposo, don Esteban, un hombre corpulento de bigotes espesos y manos callosas de trabajar en los campos de agave, golpeaba puertas por todo el pueblo buscando respuestas. Magdalena tenía 26 años, 2 hijos pequeños y acababa de enviudar hacía 6 meses cuando su primer marido, Tomás, murió en un accidente en la destilería. Esteban se había casado con ella rápidamente, demasiado rápido según las lenguas viperinas del pueblo, pero él insistía en que era su deber cristiano proteger a una viuda y sus hijos. Ahora Magdalena había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. La última vez que alguien la vio fue el martes por la tarde, cuando salió de su casa con una canasta vacía, diciendo que iba a visitar a su tía Soledad que vivía al otro lado del pueblo. Nunca llegó. El comandante Figueroa, un hombre delgado con lentes redondos y uniforme siempre impecable, tomó la denuncia con expresión escéptica. En su pequeña oficina que olía a tabaco y papel viejo, garabateó notas mientras Esteban hablaba atropelladamente, las palabras saliendo de su boca mezcladas con rabia y desesperación. Seguramente se fue con algún amante, murmuró Figueroa sin levantar la vista del papel. Estas viudas jóvenes usted sabe cómo son. Esteban golpeó el escritorio con tal fuerza que la lámpara de aceite tembló. Mi esposa no es ninguna cualquiera. Algo le pasó. Alguien se la llevó. Figueroa suspiró, limpiándose los lentes con un pañuelo deshilachado. En los últimos 2 años, 4 mujeres habían desaparecido en San Miguel del Rosario y los pueblos vecinos. Todas eran viudas jóvenes. Todas habían vuelto a casarse recientemente, y todas habían regresado semanas o meses después, embarazadas, calladas, con la mirada vacía de quien ha visto cosas que las palabras no pueden describir. Las hermanas Velasco vivían en una hacienda destartalada a las afueras del pueblo, camino a los cerros donde los coyotes aullaban en las noches sin luna. Petrona y Casilda Velasco eran mujeres de mediana edad, nunca se habían casado, y sobrevivían vendiendo hierbas medicinales y remedios caseros que preparaban en su cocina de humo perpetuo. Petrona era la mayor, una mujer alta y angulosa con trenzas grises siempre enrolladas en la cabeza como una corona, ojos negros que parecían ver a través de las personas, y manos largas que se movían con precisión quirúrgica cuando molía las hierbas en su mortero de piedra. Casilda era más baja, más suave en apariencia, con una sonrisa perpetua que nunca llegaba a sus ojos, y una voz melosa que utilizaba para convencer a las mujeres del pueblo de comprar sus brebajes. Decían que su abuela había sido curandera, que conocía secretos antiguos de los pueblos indígenas que habitaron esas tierras antes de la conquista. Decían muchas cosas sobre las hermanas Velasco, pero nadie decía nada en voz alta. Teresa Quintana fue la primera en volver. Había desaparecido en marzo de 1977, 3 semanas después de casarse con su segundo marido, un comerciante de telas llamado Rodolfo. Cuando regresó, 2 meses después, estaba diferente.
Caminaba con pasos medidos, como si cada movimiento le doliera, y mantenía la cabeza gacha evitando las miradas. Su vientre comenzó a crecer rápidamente, y para noviembre de ese año, dio a luz a un niño que Rodolfo recibió con una alegría extraña, casi maníaca, organizando una fiesta que nadie en el pueblo quiso celebrar realmente. Teresa nunca habló de dónde había estado. Cuando le preguntaban, sus ojos se llenaban de lágrimas y murmuraba algo sobre haberse confundido de camino, sobre haberse perdido en los cerros, sobre una cabaña donde unas mujeres buenas la cuidaron. Pero sus manos temblaban cuando hablaba, y por las noches, sus vecinos la escuchaban gritar en sueños. La segunda fue Amparo Méndez, desaparecida en agosto del mismo año. Regresó en octubre, con la misma mirada vacía, el mismo vientre creciendo, las mismas evasivas cuando alguien preguntaba. Su nuevo marido, don Salomón, un ranchero próspero de manos gruesas y risa estruendosa, la exhibía por el pueblo como un trofeo, su mano posesiva siempre en su hombro, sus comentarios constantes sobre el hijo que vendría, sobre cómo Dios había bendecido su unión. Pero Amparo nunca sonreía. Compraba en el mercado con movimientos automáticos. Preparaba las tortillas con la precisión mecánica de quien ha olvidado el placer de cocinar, y cuando veía a las hermanas Velasco pasar por la plaza, su cuerpo entero se ponía rígido, como si hubiera visto a la muerte misma caminando entre los puestos de verduras. Luego vino Isidora Campos, desaparecida en enero de 1978. Su caso fue diferente porque Isidora era maestra de la escuela primaria, una mujer educada que había estudiado en Guadalajara y regresado al pueblo con ideas modernas sobre la educación y los derechos de las mujeres. Cuando desapareció, las especulaciones fueron salvajes, que se había ido a la ciudad, que estaba harta de su nuevo marido, un campesino llamado Jacinto que apenas sabía leer. Pero cuando regresó 6 semanas después, embarazada y silenciosa, algo en su mirada rompió el corazón del pueblo. Isidora, que solía pararse frente a sus alumnos con la espalda recta y voz firme, ahora caminaba encorvada, mirando constantemente sobre su hombro, sobresaltándose con cualquier sonido inesperado. Dejó de enseñar. Se encerró en su casa con Jacinto, quien parecía tremendamente satisfecho con la situación, y solo salía para lo estrictamente necesario. La cuarta fue Lucía Ibarra, apenas 23 años, viuda de un minero muerto en un derrumbe. Se había casado con Evaristo, el herrero del pueblo, un hombre corpulento y taciturno que hablaba más con sus martillazos que con palabras. Lucía desapareció en junio, regresó en agosto, y para diciembre estaba dando a luz mientras Evaristo sonreía con una satisfacción que enfermaba a quienes lo veían. 4 mujeres, 4 viudas que se habían vuelto a casar, 4 desapariciones, 4 embarazos. Y ahora Magdalena era la quinta. Refugio no era tonta. Había vivido 72 años en San Miguel del Rosario y había visto cosas que la iglesia prefería negar y que la ley prefería ignorar. Conocía los rumores sobre las hermanas Velasco, sobre sus visitas nocturnas a ciertas casas, sobre conversaciones susurradas con ciertos hombres en el mercado. Conocía la desesperación de los hombres que se casaban con viudas y descubrían que ellas no podían o no querían darles hijos propios, que ya estaban agotadas de partos anteriores, que sus cuerpos habían sido devastados por embarazos previos y enfermedades mal curadas. Conocía la obsesión de estos hombres con tener descendencia propia, con dejar su apellido, con demostrar su virilidad ante el pueblo. Y conocía la oscuridad que anida en el corazón humano cuando el deseo se mezcla con el poder y la impunidad. Esa tarde, Refugio fue a visitar a su sobrina Carmela, quien trabajaba limpiando la casa de las hermanas Velasco 2 veces por semana. Se sentaron en el pequeño patio de Carmela, bajo la sombra de un naranjo cargado de frutos, mientras los niños jugaban en la calle levantando polvo con sus pies descalzos. «Dime la verdad», le susurró Refugio tomando las manos de su sobrina entre las suyas. «¿Qué has visto en esa casa?» Carmela miró hacia todos lados,
asegurándose de que nadie pudiera escucharlas, y su voz salió temblorosa cuando finalmente habló. Hay habitaciones que nunca me dejan limpiar. En el segundo piso, 3 cuartos que siempre están cerrados con llave. A veces escucho sonidos, llantos, súplicas. Petrona dice que son los gatos, que tienen muchos gatos en esas habitaciones porque hay ratones, pero tía, yo sé distinguir el llanto de una mujer del maullido de un gato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una vez vi a Casilda subir con una bandeja de comida, 3 platos, y ellas solo son 2. El mismo día que Magdalena desapareció, Refugio sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Durante años había sospechado, había visto las coincidencias, había conectado los puntos que otros preferían ignorar. Pero sospechar era una cosa, y enfrentar la verdad era otra completamente diferente. ¿Se lo has dicho a alguien? Carmela negó con la cabeza violentamente. ¿A quién se lo voy a decir? ¿Al comandante Figueroa, que es amigo de don Esteban y de todos esos hombres? ¿Al padre Cisneros, que solo se preocupa porque vayamos a misa y paguemos el diezmo? Tía, las hermanas Velasco tienen poder en este pueblo, tienen secretos, saben cosas sobre mucha gente, sobre sus enfermedades, sobre sus pecados. Nadie se atreve a contradecirlas. Yacía en su catre escuchando los sonidos del pueblo adormeciéndose, los perros ladrando a lo lejos, el viento silbando entre las tejas, y pensaba en Magdalena encerrada en algún cuarto oscuro, asustada, sola, mientras sus hijos preguntaban por ella, y Esteban fingía desesperación ante el pueblo, porque eso era lo que Refugio había comenzado a comprender con una claridad escalofriante. Los maridos sabían. Los maridos estaban involucrados. Era la única explicación que tenía sentido. ¿Cómo podían 4, ahora 5 mujeres desaparecer y regresar embarazadas sin que hubiera una búsqueda real, sin que se involucraran autoridades de pueblos vecinos, sin que se hiciera verdadero escándalo? Porque los maridos no querían que las encontraran rápido. Querían exactamente lo que estaba pasando. El plan era diabólico en su simplicidad. Un hombre se casaba con una viuda joven, frecuentemente contra su verdadero deseo, usando la presión social, la necesidad económica, o simplemente el miedo a quedarse sola con hijos que alimentar. Después de la boda, descubría que ella no podía o no quería darle hijos propios. Quizás estaba agotada de embarazos anteriores. Quizás había sufrido complicaciones. Quizás simplemente no quería más hijos con un hombre al que apenas conocía y no amaba. Entonces el hombre acudía a las hermanas Velasco con su frustración, con su rabia, con su sentimiento de haber sido engañado. Y las hermanas le ofrecían una solución. La solución era simple y brutal: secuestro temporal. Las hermanas se llevaban a la mujer, la mantenían cautiva en esas habitaciones cerradas del segundo piso, y el marido la visitaba. La forzaba una y otra vez hasta que quedaba embarazada, sin testigos, sin posibilidad de escape. Sin que nadie en el pueblo hiciera preguntas reales porque todos asumían que la mujer había sido infiel, que se había ido voluntariamente, que era una cualquiera que ahora recibía su merecido. Cuando el embarazo era confirmado, las hermanas la liberaban con advertencias terribles sobre lo que pasaría si hablaba, sobre cómo nadie le creería, sobre cómo la tratarían de loca o de mentirosa. Las mujeres regresaban, silenciosas y rotas, para dar a luz a hijos concebidos en la violencia y el terror. Refugio se levantó antes del amanecer, se vistió con su ropa más oscura, tomó su rosario para darse valor, y caminó por las calles vacías hacia la hacienda de las hermanas Velasco. El cielo comenzaba a aclararse con tonos púrpura y naranja cuando llegó a los límites del pueblo, donde las casas se espaciaban y los caminos se volvían de tierra suelta. La hacienda se alzaba como una sombra contra el cielo naciente, sus paredes de adobe agrietadas, su techo de tejas rojas en algunas partes colapsado, las ventanas del segundo piso cerradas con postigos de madera que no se habían abierto en años. Un gallo cantó a lo lejos,
y Refugio sintió que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que quizás no estaba preparada para enfrentar. Se escondió detrás de un muro de piedra derruido que alguna vez delimitó un corral, desde donde podía ver la entrada principal de la hacienda. No tuvo que esperar mucho. Cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra, la puerta principal se abrió, y Casilda salió con un chal sobre los hombros, caminando con paso decidido hacia el pueblo. Refugio esperó conteniendo la respiración, y 20 minutos después vio algo que confirmó sus peores sospechas. Don Esteban Morales apareció por el camino desde el pueblo, mirando nerviosamente a su alrededor antes de tocar a la puerta. Petrona abrió inmediatamente como si lo estuviera esperando y él entró sin decir palabra. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en el silencio de la mañana. Refugio sintió que sus piernas temblaban. Esteban, el esposo supuestamente desesperado que había golpeado puertas buscando a su mujer, que había gritado acusaciones al comandante Figueroa, que había llorado frente a la iglesia pidiendo oraciones por el regreso de Magdalena, estaba ahí, en la hacienda donde probablemente su esposa estaba prisionera. Refugio se quedó inmóvil durante horas, observando. Media mañana, Casilda regresó con una canasta cubierta con un paño blanco. Cuando la brisa movió el paño por un segundo, Refugio pudo ver pan fresco, frutas, un frasco de lo que parecía ser leche. Comida para más de 2 personas. Su corazón se aceleró. El sol estaba alto cuando Esteban finalmente salió. Su rostro mostraba una expresión extraña, mezcla de satisfacción y algo más oscuro, algo que hizo que Refugio sintiera náuseas. Se ajustó el sombrero y caminó de regreso al pueblo silbando una melodía despreocupada, como si acabara de visitar a un amigo para tomar café. Petrona apareció en la puerta, observándolo partir, y por un momento su mirada se dirigió exactamente hacia donde Refugio estaba escondida. La anciana contuvo la respiración, pero Petrona simplemente sonrió con esa sonrisa fría que nunca alcanzaba sus ojos, y cerró la puerta lentamente. Refugio corrió de regreso al pueblo con una velocidad que sus piernas viejas no conocían desde hacía años. Tenía que hablar con alguien. Tenía que hacer algo. ¿Pero con quién? ¿Figueroa, que claramente estaba dispuesto a mirar hacia otro lado? ¿El padre Cisneros, que predicaba sobre el deber de las esposas de someterse a sus maridos? ¿Los vecinos que murmuraban pero nunca actuaban? San Miguel del Rosario era un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde las lealtades eran complejas, y los secretos se guardaban con candados de hierro. Decidió buscar a las únicas personas que podrían ayudarla, las otras mujeres que habían sobrevivido. Teresa Quintana abrió la puerta de su casa con recelo, su bebé de 1 año en brazos. Cuando vio a Refugio, su expresión se endureció. Doña Refugio, no es buen momento. Pero Refugio puso su pie en la puerta antes de que pudiera cerrarla. Magdalena Morales está donde tú estuviste, en la hacienda de las Velasco. Y lo sabes. El color desapareció del rostro de Teresa. El bebé comenzó a llorar, y ella lo meció automáticamente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No puedo hablar de eso, por favor, váyase. Pero su voz quebraba, y Refugio supo que había dado en el clavo. Teresa, necesito que me digas la verdad. No para juzgarte, para salvarla. Teresa miró hacia atrás asegurándose de que su marido Rodolfo no estuviera cerca. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Si hablo, él me matará, o peor, me quitará a mi bebé, me encerrará de nuevo. Sus lágrimas caían libremente ahora. Usted no entiende lo que son capaces de hacer. Teresa miró al bebé en sus brazos, ese niño que era producto de semanas de horror, y algo en su mirada se endureció. Se apartó de la puerta permitiendo que Refugio entrara. La casa estaba oscura, con las cortinas cerradas incluso a plena luz del día. Se sentaron en la pequeña cocina, y Teresa comenzó a hablar con voz monótona, como si estuviera narrando la historia de otra persona. Rodolfo me llevó a las hermanas diciendo que necesitaba un remedio para quedar embarazada. Yo acababa de casarme con él. Apenas llevábamos 3 semanas.
Mi primer marido murió dejándome sin nada, y Rodolfo se ofreció a ayudarme. Pensé que era buena persona. Su risa fue amarga. Tomé el té que me dieron. Me desperté en una habitación pequeña, con una ventana tapiada y una puerta cerrada con llave. Estuve ahí 2 meses. Tenía una cama, comida 2 veces al día, agua para lavarse. Pero Rodolfo la visitaba 3, 4 veces por semana. Petrona tocaba a la puerta, anunciando su llegada, y Teresa no tenía escapatoria. Al principio gritó, peleó, rogó. Petrona simplemente le decía que se calmara, que era su deber como esposa, que esto era lo que Dios quería, que su primer marido la había dejado sin hijos propios, y ahora tenía la oportunidad de redimirse. Casilda era más cruel en su amabilidad, entrando después de las visitas de Rodolfo con paños calientes y palabras melosas sobre cómo el dolor era temporal, pero un hijo era para siempre. Cuando finalmente quedé embarazada, me hicieron una prueba con su orina mezclada con no sé qué hierbas. Petrona lo confirmó y me dijeron que podía irme, pero con condiciones. Teresa acarició la cabeza de su bebé con dedos temblorosos. Si hablaba, si decía algo a alguien, volverían por mí. Y la próxima vez no sería por 2 meses. Sería para siempre. Me dijeron que conocían hierbas que podían hacer que pareciera que había muerto en el parto, que conocían formas de hacer que la gente creyera que me había vuelto loca y necesitaba estar encerrada, y que si yo no cooperaba irían por mi hermana menor que tiene apenas 15 años. Las lágrimas caían sobre la cabeza del bebé. Así que volví con Rodolfo. Fingí que me había perdido, que no recordaba bien qué había pasado, y he vivido en este infierno desde entonces. Las ventanas estaban tapiadas desde adentro con tablas gruesas. Las puertas se cerraban con candados por fuera. Las llaves las guardaba Petrona en una bolsa que siempre llevaba atada a la cintura, incluso cuando dormía. Pero doña Refugio, Teresa agarró su brazo con fuerza desesperada. Aunque logre entrar, aunque saque a Magdalena, ¿qué va a pasar después? Esteban dirá que está loca, que se escapó de nuevo, que es una mentirosa. Las hermanas tienen influencia. Figueroa no hará nada. Y hay más hombres involucrados, no solo los maridos. Hay quien les paga por otros servicios. Refugio se escondió entre las sombras del callejón, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba más información. Necesitaba hablar con las otras mujeres. Amparo Méndez fue más difícil de abordar. Vivía en una casa más grande, con su marido don Salomón siempre presente, su voz resonante llenando cada espacio. Refugio tuvo que esperar días, observando los patrones de la familia, hasta que finalmente vio a Amparo salir sola hacia el pozo comunitario, con 2 cubetas vacías. Se acercó rápidamente, tomando una de las cubetas como si simplemente quisiera ayudar. Necesito hablar contigo sobre las hermanas Velasco. Amparo casi dejó caer la otra cubeta, su rostro contorsionándose en terror. No, no hable de eso, por favor. Pero Refugio era persistente, caminando a su lado mientras bajaban al pozo. Magdalena Morales está donde tú estuviste. ¿Vas a dejar que le pase lo mismo? Amparo comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras llenaba las cubetas con manos temblorosas. Mi historia es igual que la de Teresa, susurró finalmente. Don Salomón quería un hijo varón. Yo ya tenía 3 hijas de mi primer matrimonio. Me dijo que necesitaba darle un hijo, o me echaría de su casa con mis niñas. Las hermanas me drogaron con un té. Desperté prisionera, y durante 8 semanas él venía y... No pudo terminar la frase. Cuando quedé embarazada de un varón me liberaron. Ahora tengo que vivir como si nada hubiera pasado, como si este niño fuera fruto del amor y no de... Su voz se quebró completamente. Lo peor es que lo amo. Amo a mi hijo, y me odio por amarlo porque cada vez que lo veo recuerdo cómo fue concebido. No solo habían sido violadas repetidamente por sus propios maridos en un ambiente de cautiverio, sino que luego tenían que criar a los hijos nacidos de esa violencia, fingir normalidad,
actuar como esposas agradecidas. Y lo hacían porque la alternativa era peor: ser destruidas socialmente, perder a todos sus hijos, o simplemente desaparecer permanentemente. ¿Cuántas más hay?, preguntó Refugio. Amparo se limpió las lágrimas con la manga. Que yo sepa, en este pueblo 4 contando a Magdalena. Pero he escuchado rumores de casos en pueblos vecinos: San Pedro del Monte, Santa Cruz de las Flores, siempre el mismo patrón, siempre viudas que se vuelven a casar. Y tiene razón en todo lo que sospecha. Su casa era un testimonio de una vida que alguna vez tuvo propósito. Libros apilados por todas partes, pizarras con lecciones a medio terminar, mapas clavados en las paredes, pero todo cubierto de polvo, abandonado. Yo fui diferente, dijo Isidora, sirviendo café en tazas desportilladas. Yo tenía educación, tenía una profesión, pensé que podría defenderme. Qué estúpida fui. Esa noche, mientras dormía, Jacinto la drogó mezclando algo en su cena. Despertó en la hacienda. Estuve allí 6 semanas, grité hasta quedar ronca. Intenté romper las tablas de la ventana con mis propias manos hasta que me sangraron los dedos. Nada funcionó. Su voz era plana, desprovista de emoción. Petrona me visitaba todas las mañanas. Me explicaba, con esa voz calmada y razonable, que esto era natural, que era el orden correcto de las cosas, que las mujeres existíamos para dar hijos, y que mi resistencia era antinatural. Petrona me dijo que ella y Casilda nunca tuvieron hijos porque Dios las escogió para otro propósito: ayudar a las que sí podían, pero no querían cumplir su deber. Isidora rió amargamente. Es una locura disfrazada de servicio comunitario, y lo peor es que algunos en el pueblo realmente las ven así, como mujeres piadosas que ayudan a los matrimonios en problemas. Isidora vertió más café, sus manos sorprendentemente firmes. No necesitan convencerlos mucho, los hombres ya llegan con la idea, vienen frustrados, sintiéndose engañados porque se casaron con viudas esperando tener hijos propios, y descubren que ellas no pueden o no quieren. Las hermanas simplemente les ofrecen una solución que apela a su sentido de derecho, a su necesidad de control. Les dicen que es legítimo, que es el derecho del esposo, que la mujer debe cumplir su deber. Y cobran por el servicio, por supuesto. 300 pesos por el secuestro y el cuidado. 50 pesos adicionales por semana de estancia. El comandante Figueroa es compadre de Jacinto. El alcalde compra remedios de las hermanas para su esposa enferma. El juez del distrito tiene tratos con ellas desde hace años. Y todos los hombres respetables del pueblo tienen algo que las hermanas saben sobre ellos: enfermedades vergonzosas, hijos ilegítimos, deudas ocultas. Las hermanas Velasco son curanderas, doña Refugio. La gente les cuenta cosas en la intimidad de una consulta que nunca dirían en confesión. Tienen poder porque tienen secretos. ¿Quiere que testifiquemos públicamente? Teresa abrazó a su bebé más fuerte contra su pecho. Nos destruirán, a nosotras y a nuestros hijos. Pero Refugio era una mujer que había vivido lo suficiente para saber que algunos males solo se enfrentan con luz. Si no hacemos nada, Magdalena terminará como ustedes. Y después de ella vendrá otra, y otra. ¿Cuántas más antes de que esto termine? Pero necesitamos evidencia más allá de nuestras palabras. Necesitamos sacar a Magdalena de esa casa mientras aún está cautiva. Necesitamos que haya testigos respetables, gente que no puedan ignorar o silenciar fácilmente. Refugio asintió. Había estado pensando en esto. Conozco al padre Mariano de San Pedro del Monte. Es diferente del padre Cisneros, más joven, con ideas sobre justicia social, y conozco a un reportero en Guadalajara, el hijo de una amiga. Si logramos sacar a Magdalena, si logramos hacer esto público con testigos externos, será más difícil ocultarlo. Y necesitaban hacerlo rápido, porque según el patrón de los casos anteriores, una vez que Magdalena quedara embarazada, sería liberada con las mismas amenazas que las habían silenciado a todas. Teresa mencionó que las hermanas iban al mercado temprano todos los sábados,
y generalmente se tardaban al menos 2 horas. Amparo recordó que había una escalera exterior en la parte trasera de la hacienda, medio derrumbada pero posiblemente utilizable. Lucía, que había sido costurera antes de su primer matrimonio, sugirió que podría hacer un duplicado de las llaves si Carmela lograba sacar un molde en cera. El plan se fue tejiendo entre ellas, imperfecto pero posible. Y por primera vez en años, estas mujeres que habían sido rotas y silenciadas sintieron algo parecido a la esperanza. No por ellas mismas, quizás era demasiado tarde para eso, pero por Magdalena y por todas las que vendrían después. Refugio las miró a todas, estas sobrevivientes de un horror que el pueblo prefería no ver, y sintió una mezcla de orgullo y rabia. Orgullo porque estaban dispuestas a arriesgarse, rabia porque nunca debieron pasar por esto en primer lugar. Los siguientes días fueron de preparación meticulosa. Carmela, con manos temblorosas, logró hacer un molde en cera de las llaves cuando Petrona se quitó la bolsa, para hacer una preparación particularmente complicada que requería sus 2 manos. Lucía trabajó toda una noche creando duplicados basándose en el molde, sus dedos recordando habilidades que pensó había olvidado. El padre Mariano, cuando Refugio fue a visitarlo a San Pedro del Monte con el pretexto de pedir bendiciones para un familiar enfermo, escuchó su historia con creciente horror. Era un hombre de 30 y tantos años, con lentes redondos y expresión seria, que había estudiado en un seminario progresista en la capital. «Esto es monstruoso», murmuró cuando ella terminó. «¿Y dice que las autoridades locales están involucradas?» Refugio asintió, y vio cómo la determinación se afianzaba en el rostro del joven sacerdote. «Iré con usted. Dios me perdone si permanezco callado ante tal injusticia». Pero cuando Refugio, la amiga de su difunta madre, le contó la historia con todos sus detalles, algo en su expresión cambió. Si esto es verdad, es más grande de lo que imagina. No es solo un caso de secuestro, es un sistema de tráfico y violación organizada, con participación de autoridades locales. Sacó su libreta, sus dedos manchados de tinta escribiendo rápidamente. Necesitaré fotografías, testimonios documentados, y necesitaré a la víctima rescatada dispuesta a hablar, al menos inicialmente antes de que las amenazas la silencien. El padre Mariano llegó en su vieja bicicleta, vestido de civil para no llamar la atención. Miguel Santana conducía un automóvil prestado, su cámara fotográfica oculta en una mochila. Lucía traía las llaves duplicadas, su mano apretándolas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Carmela confirmó que las hermanas habían salido al mercado 20 minutos antes. Tenían tiempo, pero no mucho. Se acercaron a la hacienda por la parte trasera, usando arbustos y muros derruidos como cobertura. La escalera exterior estaba en peores condiciones de lo que Amparo recordaba, con varios escalones rotos y la barandilla completamente caída, pero era su única opción. Refugio, a pesar de su edad, insistió en ser la primera en subir. «Si esto colapsa, mejor que sea yo la que caiga. Ustedes tienen hijos que criar». Subió despacio, probando cada escalón antes de poner todo su peso, sus manos aferrándose a la pared de adobe. Las otras la siguieron, conteniendo la respiración con cada crujido de la madera vieja. Llegaron al segundo piso. El pasillo estaba en penumbra, con olor a humedad y hierbas secas. Refugio sacó las llaves que Lucía había hecho y se acercó a la primera puerta al fondo del pasillo. Probó la primera llave. No funcionó, la segunda tampoco. Con la tercera, escuchó el clic del candado abriéndose. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Abrió la puerta lentamente, y lo que vio le rompió el corazón. Magdalena estaba sentada en un catre, con un vestido sucio y el cabello enmarañado. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos y su piel tenía un tono grisáceo. Cuando vio a Refugio y las otras mujeres, su expresión pasó del terror a la confusión y finalmente a la esperanza desesperada. «¿Vienen por mí?» «¿De verdad vienen por mí?» Magdalena asintió,
las palabras saliendo de su boca en un torrente mezclado con lágrimas. Cómo Esteban la había traído con engaños, cómo la habían drogado, cómo había despertado encerrada, cómo él la visitaba 2 o 3 veces por semana mientras las hermanas esperaban afuera. Cómo le decían que era su deber, que Dios lo ordenaba, que si se resistía la mantendrían allí para siempre. Tenemos que irnos. Ahora. Lucía miraba nerviosamente hacia la escalera. Pero cuando estaban ayudando a Magdalena a ponerse de pie, sus piernas débiles por semanas de encierro, escucharon voces abajo. Las hermanas habían regresado temprano. Refugio sintió que el pánico se apoderaba del grupo, pero Isidora, con la firmeza de quien una vez fue maestra y líder, tomó el control. Por la escalera. Rápido. Miguel, tú primero con Magdalena. Padre, ayúdelo. Nosotras cubriremos la retirada. Miguel prácticamente cargó a Magdalena en sus brazos mientras el padre Mariano guiaba sus pies hacia los escalones. Arriba, Refugio y las otras mujeres escuchaban las voces de Petrona y Casilda acercándose, subiendo las escaleras interiores. No había tiempo. Teresa tomó una decisión. Se paró en medio del pasillo, directamente frente a las hermanas, cuando aparecieron en lo alto de la escalera. Su voz salió clara y fuerte, años de miedo transformándose en rabia. Se acabó. Ya no pueden hacer esto. Las 4 mujeres que habían sido víctimas ahora se paraban firmes, formando una barrera humana. Van a tener que pasar sobre nosotras, dijo Isidora con voz helada. Abajo, Miguel logró meter a Magdalena en el automóvil justo cuando Esteban Morales apareció corriendo desde el pueblo, habiendo sido alertado por quién sabe quién de la presencia del grupo. Magdalena, regresa ahora. Su voz era una mezcla de orden y pánico. Pero Miguel ya estaba arrancando el motor, con el padre Mariano en el asiento del pasajero sosteniendo a Magdalena, quien miraba por la ventana trasera a su marido con una expresión que ya no era de miedo, sino de desprecio absoluto. «Eres un monstruo», le gritó, «y todos van a saber lo que hiciste». Arriba en la hacienda, Petrona miraba a las 4 mujeres con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Han cometido un grave error. Todas ustedes. Sus maridos sabrán de esto, sus familias, y entonces veremos quién les cree». Pero Refugio, jadeando por el esfuerzo de la carrera y la confrontación, subió lentamente las escaleras hasta quedar cara a cara con Petrona. La diferencia es que esta vez no estarán solas. Esta vez hay testigos, un sacerdote, un periodista. Y nosotras todas juntas contando la misma historia. Las imágenes eran devastadoras. El cuarto cerrado con candado, la ventana tapiada, el rostro demacrado de Magdalena. Al día siguiente, fue a visitar al comandante de policía de San Pedro del Monte, un hombre llamado Gutiérrez que, aunque desconfiado al principio, no pudo ignorar la evidencia presentada. «Esto es jurisdicción de San Miguel del Rosario», dijo inicialmente. Pero Miguel fue insistente. «Esto es un crimen que involucra autoridades corruptas. Usted tiene el deber de actuar. Tenemos testimonio de una víctima y evidencia fotográfica». Figueroa palideció, sus ojos moviéndose nerviosamente. «Esto es un malentendido. Las hermanas Velasco son mujeres respetables, curanderas de confianza». Pero Gutiérrez no estaba interesado en sus excusas. «Entonces no tendrán problema en venir a declarar voluntariamente». Petrona salió de la hacienda con la cabeza en alto, sus trenzas grises perfectamente enrolladas, su expresión serena como si estuviera yendo a misa y no a prisión. Casilda lloró, sus súplicas sobre su inocencia cayendo en oídos sordos. Los vecinos se reunieron en las calles, algunos murmurando apoyo a las hermanas, otros en silencio revelador. Refugio estaba allí, parada junto a Teresa, Amparo, Isidora y Lucía, un muro de mujeres que ya no tenían miedo. Cuando Petrona pasó frente a ellas, se detuvo un momento, mirándolas una por una. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja.
Sus maridos responderán por esto. Pero Teresa dio un paso adelante, su bebé en brazos. Que respondan, ya no nos importa. Otros periódicos la recogieron, la radio la discutió. De repente, San Miguel del Rosario estaba en el centro de un escándalo nacional. Reporteros llegaron desde la capital, haciendo preguntas, tomando fotografías, entrevistando a cualquiera que quisiera hablar. El alcalde intentó minimizar la situación llamándolo un conflicto doméstico malentendido, pero era demasiado tarde. La evidencia era demasiado sólida, los testimonios demasiado consistentes. Esteban Morales fue arrestado 4 días después. Inicialmente negó todo, gritando que su esposa estaba loca, que esto era una conspiración para destruir su reputación. Pero cuando confrontado con el testimonio detallado de Magdalena, con las fotografías, con el hecho de que había sido visto entrando y saliendo de la hacienda mientras su esposa estaba desaparecida, su defensa se derrumbó. En un momento de rabia impotente, admitió que había visitado a Magdalena, pero insistió en que era su derecho como esposo, que las hermanas le habían dicho que era legal, que simplemente estaba asegurándose de que ella cumpliera su deber marital. Su confesión, grabada por las autoridades, selló su destino. Uno por uno, los otros maridos también fueron arrestados. Rodolfo, Salomón, Jacinto, Evaristo. Cada arresto fue acompañado de protestas, de amenazas, de intentos de usar influencias. Pero la atención nacional hacía imposible barrer el caso bajo la alfombra. El comandante Figueroa fue suspendido pendiente de investigación sobre su negligencia deliberada en los casos previos. El alcalde renunció bajo presión pública. Y las hermanas Velasco, en su celda compartida en la prisión del distrito, finalmente comenzaron a hablar, no por arrepentimiento sino por convicción de que habían hecho lo correcto. El testimonio de Petrona durante los interrogatorios reveló una psicología profundamente perturbada, disfrazada de piedad religiosa. Nosotras no somos criminales, insistió una y otra vez. Sus manos atadas, pero su espalda recta. Somos facilitadoras del orden natural. ¿Qué es un matrimonio sin hijos? ¿Qué es una mujer que se niega a dar vida? Estas viudas se vuelven a casar mintiendo, ocultando su incapacidad o su negativa a cumplir el deber fundamental. Nosotras simplemente restauramos el equilibrio. Cuando el fiscal le preguntó si consideraba que había hecho algo malo, Petrona lo miró con genuina confusión. ¿Malo? Ayudamos a crear familias. Ayudamos a hombres a obtener lo que legítimamente merecían. ¿Acaso no dice la Biblia que la mujer debe someterse a su marido? ¿Que debe multiplicarse? Nosotras mismas nunca pudimos tener hijos. Nuestra madre murió sin nietos. Entonces dedicamos nuestras vidas a ayudar a otros a tener lo que nosotras no pudimos. ¿Es eso un crimen? Cuando se le preguntó sobre el sufrimiento de las mujeres encerradas, Casilda negó con la cabeza vigorosamente. Dolor temporal para bendición eterna. Todas terminaron con hijos hermosos. ¿No vale la pena un poco de incomodidad? La frialdad con la que reducía la violación sistemática a incomodidad hizo que incluso el fiscal experimentado tuviera que tomar un descanso durante el interrogatorio. El juicio se llevó a cabo 6 meses después, en el verano de 1979, en la capital del distrito. La sala del tribunal estaba llena hasta el tope. Magdalena testificó primero, su voz firme a pesar del temblor en sus manos mientras describía cada detalle de su cautiverio. Teresa, Amparo, Isidora y Lucía también testificaron, cada una contando historias casi idénticas que formaban un patrón indiscutible. La defensa intentó argumentar que las mujeres habían consentido, que los matrimonios les daban a los esposos ciertos derechos, que las hermanas simplemente operaban un servicio de consejería marital poco convencional. Pero los testimonios eran demasiado consistentes, la evidencia fotográfica demasiado condenatoria. Lo que hizo el caso particularmente notable fue el testimonio de las mujeres de otros pueblos. Durante la investigación, se descubrió que las hermanas Velasco habían estado operando esta red durante al menos 10 años, no solo en San Miguel del Rosario, sino en toda la región.
8 mujeres más se presentaron, algunas que habían permanecido calladas durante años, inspiradas por el valor de las primeras 5. Sus historias eran variaciones del mismo horror: viudas que se volvían a casar, maridos insatisfechos que buscaban hijos, hermanas Velasco ofreciendo su solución, semanas de cautiverio y violación, embarazos forzados, silencio impuesto por amenazas y vergüenza. El veredicto llegó después de 2 semanas de deliberaciones. Petrona y Casilda Velasco fueron declaradas culpables de 13 cargos de secuestro, facilitación de violación, privación ilegal de la libertad y conspiración criminal. Las sentencias fueron severas: 30 años de prisión cada una, sin posibilidad de libertad condicional antes de 20 años. Los 5 maridos también fueron condenados. Esteban Morales recibió 25 años por violación y secuestro de su propia esposa. Los otros 4 recibieron sentencias similares. El comandante Figueroa fue despedido y enfrentó cargos menores por encubrimiento, resultando en 5 años de prisión. Pero las sentencias legales no sanaron las heridas. Magdalena se divorció de Esteban y regresó a su pueblo natal con sus hijos. Nunca volvió a casarse. Teresa se divorció de Rodolfo después del juicio, enfrentando el escándalo y el rechazo de partes del pueblo que aún creían que las mujeres habían exagerado o mentido. Amparo permaneció casada con Salomón inicialmente, pero él murió 2 años después en un accidente, y ella confesó a Refugio que había sentido alivio más que dolor. Isidora eventualmente se divorció de Jacinto y se mudó a Guadalajara, donde lentamente reconstruyó su vida, aunque nunca volvió a enseñar. Lucía fue la más joven y quizás la más dañada. Desarrolló problemas severos de ansiedad y depresión que la acompañarían el resto de su vida. Las cicatrices no eran solo psicológicas sino sociales. San Miguel del Rosario quedó dividido. Algunos apoyaban a las mujeres, reconociendo la injusticia terrible que habían sufrido. Otros, particularmente hombres de la generación mayor y mujeres que habían internalizado los valores patriarcales más extremos, las culpaban por destruir familias y causar un escándalo innecesario. Hubo familias que se partieron por la mitad, con hermanos dejando de hablarse, con amistades de décadas terminando abruptamente. La iglesia local, bajo el padre Cisneros, nunca tomó una posición clara, lo que llevó a muchos feligreses a cambiar de parroquia o abandonar la práctica religiosa completamente. Los hijos nacidos de estas violaciones llevaron su propia carga. A medida que crecieron en un pueblo donde todos sabían las circunstancias de su concepción, enfrentaron estigma y preguntas crueles. Algunos de sus padres biológicos, encarcelados, intentaron mantener contacto desde prisión, cartas que las madres generalmente quemaban sin abrir. Las madres mismas luchaban con sentimientos complejos y contradictorios. Amaban a sus hijos, pero odiaban cómo fueron concebidos. Querían protegerlos, pero a veces los miraban y veían los rostros de los hombres que las habían violado. Refugio continuó viviendo en San Miguel del Rosario, ahora como una figura controversial. Algunos la veían como heroína, la mujer valiente que había expuesto el mal. Otros la veían como entrometida que había destruido la paz del pueblo. Recibió amenazas anónimas durante meses después del juicio. Encontró animales muertos en su puerta. Sus ventanas fueron rotas 2 veces, pero nunca se arrepintió. Cuando su sobrina Carmela le preguntó si había valido la pena, dado todo el dolor que siguió, Refugio respondió sin dudar: «La verdad siempre vale la pena, mija. El silencio es cómplice». El padre Mariano, que había arriesgado su posición al testificar, se convirtió en un defensor vocal de la justicia social y eventualmente fue trasladado a una parroquia más grande donde pudo implementar programas de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. Miguel Santana ganó un Premio Nacional de Periodismo por su cobertura del caso. Continuó investigando casos similares en otras regiones, descubriendo que aunque la red específica de las hermanas Velasco era única en su organización, el patrón de violencia contra viudas que se volvían a casar era común en muchas comunidades rurales. Su trabajo contribuyó a una conversación nacional sobre los derechos de las mujeres, el matrimonio
y la autonomía corporal que estaba comenzando a emerger en el México de finales de los 70. Las hermanas Velasco nunca mostraron arrepentimiento genuino. En prisión, Petrona se convirtió en una especie de líder espiritual entre algunas reclusas, ofreciendo sus conocimientos de hierbas para aliviar dolencias menores. Casilda se volvió más silenciosa, pasando horas en la capilla de la prisión rezando rosarios interminables. Cuando un periodista las entrevistó 5 años después de su encarcelamiento, Petrona insistió: «La historia nos juzgará diferente. Hicimos lo que creíamos correcto según las enseñanzas que recibimos. Si eso es crimen, entonces la sociedad que nos enseñó esos valores es igualmente culpable». Era una defensa perturbadora porque contenía un grano de verdad. Las hermanas eran producto de una cultura que veía a las mujeres principalmente como madres, que valoraba la obediencia sobre la autonomía, que otorgaba a los hombres derechos casi absolutos sobre sus esposas. Los años pasaron. 1980 llegó, luego, 1985. San Miguel del Rosario lentamente sanó, o al menos aprendió a vivir con sus cicatrices. Algunos de los hijos nacidos de aquellas violaciones crecieron y abandonaron el pueblo, buscando vidas donde su origen no los definiera. Otros permanecieron, forjando sus propias identidades a pesar de las circunstancias de su nacimiento. Las madres, las sobrevivientes, envejecieron prematuramente, el trauma dejando marcas visibles en sus rostros y cuerpos. Algunas encontraron algo parecido a la paz. Otras vivieron el resto de sus días mirando sobre sus hombros, esperando el siguiente horror. Teresa murió en 1989 de cáncer. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijos, incluyendo el hijo nacido de su cautiverio que ahora tenía 12 años, finalmente habló abiertamente sobre todo lo que había sufrido. Le dijo a su hijo la verdad completa, no los eufemismos que había usado antes. Quiero que sepas que no fuiste concebido en amor, pero has sido amado cada día de tu vida. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El niño lloró, y ella lo abrazó, y en ese momento hubo algo de sanación, imperfecta pero real. Amparo vivió hasta 2003, viendo a sus 4 hijos crecer y darle nietos. Nunca volvió a San Miguel del Rosario después del juicio, estableciéndose en un pueblo vecino donde nadie conocía su historia. En sus últimos años, comenzó a escribir sus memorias, un manuscrito que nunca publicó, pero que dejó para sus descendientes. Para que sepan, escribió en la introducción que su abuela fue más fuerte de lo que las circunstancias intentaron hacerla, que sobreviví no porque fuera valiente, sino porque no tuve otra opción, y que a pesar de todo, encontré momentos de alegría. Nunca habló públicamente sobre su experiencia después del juicio, pero su trabajo fue su testimonio continuo. Cuando murió en 2011, sus exalumnas organizaron una vigilia, docenas de mujeres que compartieron historias sobre cómo la profesora Isidora les había enseñado que su valor no dependía de su capacidad de servir a otros, sino de su humanidad inherente. Lucía tuvo la vida más difícil de las 5. Su salud mental nunca se recuperó completamente. Pasó periodos en instituciones psiquiátricas, luchando con depresión severa y episodios de ansiedad paralizante. Su hijo, el producto de su violación, fue criado principalmente por su hermana mayor. Lucía murió joven, a los 42 años, oficialmente de complicaciones de diabetes, pero quienes la conocían sabían que había sido destruida por dentro mucho antes. Su funeral fue pequeño, pero las otras sobrevivientes asistieron, reconociendo en ella una víctima que nunca logró escapar completamente de su cautiverio, incluso después de que las puertas físicas se abrieran. Magdalena, la última víctima rescatada, quizás tuvo el camino más singular hacia la sanación. Después del juicio, se volvió activista, trabajando con organizaciones de derechos de las mujeres, dando charlas en universidades, compartiendo su historia una y otra vez a pesar del dolor que le causaba. Si mi sufrimiento puede prevenir que otra mujer pase por lo mismo, decía, entonces tiene significado.
se volvió a casar en 1985, esta vez con un hombre gentil que conocía toda su historia y la amaba no a pesar de ella sino incluyéndola. Tuvieron una hija juntos, concebida en amor y libertad, y Magdalena describió ese embarazo como un tipo de redención, una forma de reclamar su cuerpo como propio. Refugio vivió hasta los 97 años, muriendo pacíficamente en 2003. Había visto a San Miguel del Rosario transformarse lentamente, las generaciones más jóvenes más conscientes, más dispuestas a cuestionar las tradiciones que causaban daño. En sus últimos años, mujeres jóvenes del pueblo venían a visitarla, preguntándole sobre aquellos días de 1978, queriendo entender cómo había encontrado el valor para actuar. Refugio siempre daba la misma respuesta. No fue valor, fue simplemente la incapacidad de permanecer callada ante el mal. Todos tenemos esa capacidad, solo necesitamos elegir usarla. Casilda 3 años después, en 1998, de neumonía. Ninguna expresó arrepentimiento real hasta el final. Sus entierros fueron asuntos pequeños, con solo unos pocos parientes distantes asistiendo. No hubo flores elaboradas ni elogios, solo 2 tumbas simples en el cementerio de la prisión, marcadas con nombres y fechas, sin epitafios que intentaran explicar o justificar las vidas que vivieron y el daño que causaron. El pueblo de San Miguel del Rosario eventualmente colocó una placa en la plaza principal, dedicada a las sobrevivientes de la violencia de 1977-1978. No nombraba a las mujeres específicamente, respetando su privacidad, pero reconocía que algo terrible había pasado y que aquellos que sufrieron merecían ser recordados. La ceremonia de inauguración en 2005 fue controvertida, con algunos residentes protestando que el pueblo debería dejar el pasado atrás. Pero la mayoría reconoció que recordar es la única forma de asegurar que la historia no se repita. Los archivos del caso, guardados en el Tribunal del Distrito, se convirtieron en objeto de estudio para académicos investigando violencia de género, estructuras de poder en comunidades rurales y la intersección entre tradición y derechos humanos. Tesis fueron escritas, documentales fueron filmados, obras de teatro fueron montadas, todo intentando entender cómo pudo pasar algo así, cómo una comunidad completa pudo participar, permitir o ignorar tal horror. Las respuestas nunca fueron simples porque el mal raramente lo es. Fue una combinación de patriarcado arraigado, desesperación económica, valores religiosos distorsionados, estructuras de poder corrupto, y la voluntad de personas ordinarias de mirar hacia otro lado, cuando enfrentar la verdad era incómodo. El legado del caso continuó reverberando décadas después. En 2020, durante el creciente movimiento feminista en México, las historias de las hermanas Velasco y sus víctimas fueron compartidas nuevamente en redes sociales, ahora como parte de conversaciones más amplias sobre violencia de género, autonomía corporal y justicia. Jóvenes activistas visitaron San Miguel del Rosario, documentando la placa, entrevistando a descendientes de las sobrevivientes, conectando aquel caso de 1978 con luchas contemporáneas. El pasado resultó, nunca realmente pasa. Simplemente se transforma, informando el presente y guiando el futuro. Los hijos de las sobrevivientes, ahora adultos y algunos con sus propios hijos, llevaban el peso complejo de su historia familiar. Algunos elegían hablar abiertamente sobre su origen, usando sus historias para educar sobre violencia sexual y trauma generacional. Otros preferían el silencio, no por vergüenza, sino por el deseo de definirse por algo más que las circunstancias de su concepción. No había una forma correcta de procesar tal herencia. Cada uno encontró su propio camino, su propia forma de integrar una verdad dolorosa en narrativas de vida que también incluían amor, logros, alegría y esperanza. Y en las noches silenciosas de San Miguel del Rosario, cuando la neblina volvía a cubrir las calles empedradas como lo hizo aquella mañana de octubre de 1978,
Los ancianos del pueblo a veces contaban la historia a los más jóvenes. No como leyenda o mito, sino como historia real, como advertencia y lección. Contaban sobre las hermanas que creían estar haciendo la obra de Dios mientras facilitaban atrocidades. Sobre los hombres que usaron el matrimonio como trampa y la violación como derecho. Sobre las mujeres que sufrieron en silencio hasta que una anciana valiente decidió que el silencio tenía que terminar. Y sobre cómo una comunidad completa tuvo que enfrentar su complicidad, su cobardía, su voluntad de preservar la paz superficial a costa de la justicia real. La historia terminaba siempre con la misma pregunta, sin respuesta pero necesaria. ¿Qué harías tú si vieras el mal sucediendo en tu comunidad? ¿Hablarías? ¿Actuarías? ¿O mirarías hacia otro lado, diciéndote que no es tu problema, que alguien más lo resolverá, que es mejor no involucrarse? La respuesta a esa pregunta, susurraban los ancianos mientras el viento nocturno silbaba entre las tejas, determina no solo quién eres como individuo, sino qué tipo de sociedad construimos juntos. Y si las hermanas Velasco y sus horrores enseñaron algo, fue esto. El silencio nunca es neutral. Siempre favorece al opresor, nunca a la víctima. Siempre perpetúa el mal, nunca lo detiene.